Bien, pues buenos días. Después de bastante tiempo sin poder tener a poetas de fuste, de primera línea aquí en el instituto, por las circunstancias, en fin, por todos conocidas, tenemos la oportunidad hoy, gracias a la iniciativa de la tertulia de Página 72, una tertulia de nombre muy bonito, se llaman Página 72 porque en la Página 72 del Códice Emilianense es donde aparece por primera vez un texto escrito en castellano, las glosas emilianenses que habréis estudiado en la literatura medieval. Es la primera muestra del castellano escrito. Bien, pues esta tertulia ya hace honor a su nombre, dedicándose con su periodicidad habitual a eso tan delicioso que es hablar de literatura y partir de la literatura, hablar civilizadamente y educadamente, sin móviles por medio, de todas las cosas. Bien, pues gracias a ello que ayer el poeta que hoy nos visita, José Iniesta, presentó su libro con ellos y hemos aprovechado la presencia de él aquí entre nosotros para traerlo aquí al instituto. Yo no voy a decir nada de la poesía de Iniesta, la vamos a disfrutar con él de primera mano y solo quiero reseñar una cosa. José Iniesta hace unos años tiene una vinculación, aunque sea tangencial, con la ciudad de Badajoz, porque en su 18ª edición ganó el premio de poesía Ciudad de Badajoz. Pero quien va a ser el encargado de daros algunas notas de su vida es un compañero de nuestro instituto, profesor vuestro, miembro de esa tertulia, y que creo yo que es un perfecto referente de que las ciencias no están reñidas en absoluto con las letras. Así que voy a dejar que sea nuestro compañero Adrián Tejada el que os introduzca mejor la figura de nuestro invitado. Yo solamente os quiero pedir una cosa, que es la reflexión que siempre hago cuando hacemos estos actos. Tenemos la oportunidad de tener a un poeta con nosotros, Entonces creo que merece un respeto especial, porque la poesía es un género difícil. La poesía habla de los sentimientos y exponerse, hablar de los propios sentimientos delante de un público espera por lo menos, simplemente un mínimo de atención y de respeto. Estoy seguro de que, como siempre, os vais a portar como os tenéis que portar, no tengo que recordároslo. Y sin más, os dejo con Adrián Tejada. Esto no estaba del todo preparado, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, la presentación que ha hecho Quique prácticamente ya abre un poco el tarro de las esencias de lo que vamos a disfrutar hoy, ¿no? Realmente quien tiene que hablar es el poeta. Yo simplemente me gustaría hacer alusión desde el punto de vista del enlace, ¿no?, en el cual yo me he convertido como miembro de la comunidad educativa del centro y, por otro lado, como miembro de la tertulia Página 72, pues dar las gracias a las dos partes, por la parte que me toca, nunca mejor dicho, porque creo que es muy gratificante el aprovechar las oportunidades que nos brinda, en este caso la cultura, ¿vale?, que esta cuestión tan denostada en los tiempos que corren, ¿verdad?, y que de alguna manera, pues, el poder traer a un centro como el nuestro, a un poeta de la talla de Pepe Iniesta, nosotros en el grupo ya lo hemos acuñado como tal, que tiene, bueno, una trayectoria dilatada en el ámbito de la poesía, pues creo que es un motivo de fiesta, porque además en este caso la poesía que él nos presenta, yo personalmente me siento muy vinculado con este tipo de hacer. Por supuesto, el oficio que tiene él, como nos va a demostrar ahora, no solamente con los propios textos, que son de por sí con bastante enjundia, sino como él en este caso interpreta y de alguna manera pues nos recita, pues los engrandecen aún más. Muchas veces hablando con Quique en los ratitos estos que tenemos ahí entre clase y clase, el hecho poético, ¿no?, muchas veces lo
lo que es el poema en sí, se puede engrandecer o se puede empobrecer por la manera en la cual el autor o quien lo recite pues lo exponga en público, ¿no? En este caso creo que José Iniesta en su interior tiene las dos partes, digámoslo así, en un alto grado de desarrollo, por decirlo así en términos simples, ¿no? Entonces yo simplemente quería darle las gracias a él como miembro de la tertulia, como miembro del centro, que nos haya premiado con haber venido, en este caso desde Valencia, explícitamente a presentar ayer en la RUCAP el libro, hoy aquí al centro, porque además nos consta que se va a su tierra, a Valencia, a recibir además, ¿no?, el premio Ciudad de Valencia de crítica literaria, ¿no?, que bueno, de alguna manera pues ya es la carta de presentación de este poemario tan bonito que pasa a él hablar, a recitar y a que nos cuente pues un poco lo que nos dijo ayer, enfocaba a este público juvenil, ¿no?, que está empezando un poco algunos más juveniles que otros, a introducirse en el mundo de la poesía, ese mundo tan maravilloso que todo el que entra no sale, no sé por qué será, ¿vale? Y yo quiero pues que de alguna manera él nos haga partícipe a todos de esa experiencia poética, que es un abrazo. Yo me quedo con una frase que noté ayer, de las muchas que dijo: el poema es un abrazo, es un encuentro en el que estamos todos. En este caso, además, Quique lo ha dicho claramente, es un sitio de encuentro, independientemente de las disciplinas que haya, ¿no?, en cuanto al saber se refiere. La poesía es un punto de encuentro y Pepe Iniesta pues va a justificar este hecho. Muchas gracias. Bueno, yo dar las gracias por acogerme tanto profesores como vosotros. Para mí la poesía me constituye, es algo importantísimo. Yo he reflexionado algunas veces que casi que es el único material sagrado que tenemos la persona. La palabra es esencial para comunicarnos, pero no solo para comunicarnos, sino también para descubrirnos. Y el género literario de la poesía yo creo que de alguna manera es el más capacitado para nombrar el misterio que somos todos en soledad o en situaciones emocionales potentes. Yo lo comentaba ayer, por lo menos es mi intención, a la hora de la escritura, yo siempre creo que el poema debe de tener una parte emocional importante. Hablamos de las emociones y de los sentimientos, de cosas muy profundas, pero al mismo tiempo intento equilibrarlo también con... Igual es porque... Sí, el cable este que a veces... Intento equilibrarlo también con el pensamiento, con una cierta metafísica de andar por casa. El poeta no es diferente a la persona que no escribe. Todos estamos en ese lugar de encuentro, en ese abrazo que ha comentado vuestro profesor. Yo puedo leer un poema de San Juan de la Cruz y no soy creyente, pero me conmociona su belleza y su verdad y la puedo entender, me hace tolerante. Puedo no ser homosexual, que no es mi caso, pero leo a Cernuda y alcanzo la poesía más pura, ¿no?, y más potente. Quiero decir, nos abre las miras, nos hace comprender al otro y nos hace comprender facetas de nosotros mismos que tampoco sospechábamos, ¿no? Yo he visto que habéis leído o habéis trabajado un poquito por el folleto que hay allí algunos poemas que yo creo que casi que iniciaré un poco la lectura con ellos, porque los conocéis, algunos de vosotros los conocéis y bueno, pues casi que voy a adentrarme un poco en ellos, y si hay alguna pregunta o alguna duda que tengáis, pues podéis preguntarme abiertamente y vamos un poco haciendo este itinerario de la poesía. El primer poema que tenéis aquí pertenece a mi libro Cantar la vida. De alguna manera es el oficio del poeta. Yo a veces que he ido a institutos en la zona donde estoy yo, en Valencia más, se quedan un poco alucinados porque yo de este oficio llevo desde que soy adolescente, como vosotros, que fue cuando inicié, y nunca he ganado un duro yo con estas cosas, y le dedico mi vida.
he tenido otro oficio, evidentemente, porque de esto no he podido vivir, pero de esto no se saca nada, es una vocación muy, muy poderosa, ¿no? Me ayuda a crecer como persona y me ayuda a transitar por la vida con conciencia de vida, ¿no? Sabiendo lo que me sucede y haciéndome las preguntas esenciales. El poema que os voy a leer intenta tender un puente entre el niño que fui, que hay muchos poemas en este libro donde intento rescatar al niño que fui, ese niño eterno y sagrado casi antes de descubrir la muerte, y el hombre que soy ahora, 40 o 50 años después. Se titula el poema Dos árboles y un otoño, un único otoño, y son dos poemas, El chopo de la escuela y La verdad del granado. Habla de dos otoños, un recuerdo intacto que tengo de mi infancia, donde estaba en primero o segundo de primaria y estaba fascinado mirando detrás del ventanal un chopo que se deshojaba con el viento. El profesor se dio cuenta de que no estaba atendiendo a la lección, pero no me dijo nada, no me riñó, me dijo, con una mirada y una sonrisa, me hizo entender que yo a lo mío, que era más importante lo que estaba lloviendo allí fuera que lo que explicaba él. Y une ese momento de la fascinación del árbol y el chopo deshojándose con 40 o 50 años después, el hombre que soy al lado de un granado que tiene su casa, que ha plantado él mismo en otro otoño y donde está fascinado absolutamente con la luz, con el sol, con su presencia allí y con cómo van cayendo las hojas. Entonces tiende un puente y une al hombre con el niño. Y es el primer poema que os leeré. A ver, página. Dos árboles y un otoño. El chopo de la escuela. Ya es hora de creer en algo indestructible. No buscamos saber entre el amor y el tiempo. Aquella luz antigua es presente, jamás se desvanece aquel sol en el árbol. Fuimos la plenitud alguna vez y la tristeza. Mientras habla el maestro, el sol es lo absoluto. El niño en la ventana lo desconoce todo, atiende a un resplandor que dentro se hace música. Hay una voz de fondo que murmura palabras, pero él vive en la luz que se derrama, en los chopos del viento de qué otoño lejano. De vacío a vacío, mitad sol, mitad sombra, se desnudan las ramas con el viento. Su mirada acepta la promesa. El árbol contra el cielo, la danza de las hojas ocres, rojas, ardidas, cayendo hasta la tierra. Eso sí lo conmueve, es sorda en sus entrañas la explosión. Lo demás no es el mundo, nada importa. Lo demás no es la vida, lo demás es un río de credos y miserias fluyendo por las tierras de la inutilidad. La segunda parte, La verdad del granado. 40 años después, al amparo de un muro, hay un hombre sentado en una piedra. Al igual que aquel niño, se afana en el sentir, está llorando y el mundo se le da. Se enfrenta a la belleza del granado y sus frutos, al rumor de la savia en las ramas del frío. Hay algo en el otoño que lo empuja muy alto, a lo profundo. Un minuto levanta sus brazos a los cielos. Es presente y pasado su temblor. La nostalgia golpea con qué gozo. Hay algo que no cambia, está desnudo. La estación se repite y él es otro y el mismo en el jardín, porque está donde estuvo, frente al árbol,
posee una certeza. No es destrucción el tiempo, lo perdido. Hay un hombre sentado en una piedra. Aún vibra en su ahora aquella luz. Es todo cuanto tiene. El árbol contra el cielo, el misterio del sol sobre sus manos. Lo demás ya no importa. Y el alma se serena. Bueno, la poesía, la verdad que como género literario, bueno, claro, yo soy a la que me dedico, pero la veo como muy especial. Es verdad que no tiene como la novela tramas psicológicas o sociales, aunque sí que aporta de todo esto también, ¿no? O el teatro, conflictos. La poesía, yo creo que intenta apuntar a esos momentos donde estamos a solas, donde nos preguntamos sobre nuestras vidas, donde nos conmueve el mero hecho de existir y de lo que vemos, y la inclinación, porque eso lo tenemos todo, y la inclinación de eso querer decirlo en palabras, de querer cantarlo. Habréis notado que la poesía es música. Es muy difícil que un poema funcione si no es música. Las canciones que escucháis vosotros de rap o las canciones que os gustan, si es una buena canción, evidentemente tiene un ritmo impecable y está bien construida y tiene sus juegos literarios, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguna? Y bueno, y habla de estas cosas como género literario, de las cosas profundas que nos suceden en el alma, ¿no? Voy a leeros del segundo, creo que el segundo poema que aparece es el de Dar el pan. En Dar el pan yo me descubro un día, es un poema que le tengo mucho cariño, y yo me descubro un día en la mesa. Si hay alguna persona que no le apeteciera estar aquí, que no sea una cosa obligada, pero sí que os pido, por favor, estoy súper a gusto, pero un silencio rotundo, porque la poesía nace del silencio, y yo aquí estoy dando pues lo mejor que tengo de mí, con humildad, pero lo único que os pido es el silencio. No os doy por aludidos a todos, pero a alguna persona sí. Un arte, la poesía es un arte y otro arte es escuchar. Voy a leeros el poema Dar el pan. Dar el pan yo me descubro un día en mi casa, comiendo con mis hijos. Mis hijos ahora tienen 20 y 22 años, se acercan un poco a vosotros. Este poema ya está escrito hace unos cuantos. Me descubro dando el pan a mis hijos exactamente igual que lo hacía mi padre. Seguramente lo había estado haciendo todos los días, pero no había sido consciente de ello. Mi padre cortaba la hogaza del pan, pero no la cortaba hasta el final, ¿no? Cortaba casi hasta el final, nos arribaba la hogaza de pan y nosotros lo arrancábamos uno a uno, los 6 hermanos y mi madre. Y yo me descubro haciendo exactamente igual. Ese asombro de existir, ese asombro de los gestos, de lo que hacemos y de darle sentido, es el punto de partida del poema. Un poema puede hacer que en unos pocos versos esté la vida de mi padre, esté mi vida cuando no esté, y los que hagan ese gesto sean mis hijos. Tiene un aire, como un aire eucarístico, podríamos decir, aunque yo no soy creyente, pero bueno, tiene un poco un aire de ese gesto sagrado, ¿no? De dar el pan. Y pertenece al poemario Llegar a casa, y va a ser el que os voy a leer. Dar el pan. Es un canto al acto cotidiano, a lo sencillo, a los afectos que tenemos a mano y que son milagros de alguna manera. En torno de la mesa, qué aventura servir a mi familia el pan reciente, repartirlo en la cena con mis manos. De golpe todo significa más. Hoy nada soy, ni sombra, al alumbrarme
aquí con el amor de vuestros rostros, y se abra al alborozo mi existencia como un árbol creciendo desde dentro para ser en el aire las ramas de la luz. Ahora sí he llegado donde estuve. Ahora sí que vivo enhorabuena porque es vuestro mi pan, y en este darme que ya no exige nada me descubro más justo y más real al repetir el gesto recordado de mi padre, al rebanar la hogaza, al ofrecerla a mi madre riendo y mis hermanos en la casa de adobe. ¡Cuánta luz! Hay actos que traspasan el sentido en este viaje extraño al desconcierto. Aunque es fría la noche de la carne, esos gestos irradian claridad y quietud, son fuente de la sed en el camino y siempre son destino para siempre. Ahora se ha quebrado por amor el cristal de mi edad al asomarme a la alegría, y todo en nuestra mesa, en torno de una vela que nos une, se encala en su sentir. Es alimento en esta noche única que se repetirá. Este pan necesario de la entrega, a su hondo entregarse, a su miga caliente. Este sabor de vida a vuestro lado. Hay un director de cine que a mí me gusta muchísimo, ayer se lo nombraba Antonio Castro, Andrei Tarkovsky. Es un cineasta ruso, es un poeta, y hablaba de la mirada, ¿no? Y él hablaba allí en ese libro que te comenté, Esculpiendo el tiempo, hablaba de que en el cine, como en la poesía, porque él es un cineasta, poeta, sin duda, cuando le llevamos demasiada actividad a nuestra vida, somos capaces de estar y de dejar fija la mirada en un sitio. Puede ser una nube, puede ser un árbol, puede ser una persona que está sentada en un banco en la calle, puede ser cualquier cosa. Cuando dejamos la mirada o la cámara de cine deja la cámara quieta sobre ese plano, sobre esa situación, de repente esa mirada atenta y pensativa empieza a descubrir y a desvelar cosas que en principio nos han pasado desapercibidas. Eso puede ser desde un gesto, un rostro, una mirada, una postura, algo de la naturaleza. Y yo creo que la poesía, por lo menos en mi poesía, se da una mirada atenta sobre la vida, una mirada que te da conciencia de vida, y una mirada que aprecia lo que os comentaba antes, lo más sagrado que tenemos, que es la palabra. No hay nada más erótico que una buena conversación para mí. Una buena conversación, sea para enamorarse, o sea para hablar, o sea para lo que sea, pero el que nos dice bien las cosas, aparte de lo que aportan los gestos, nos cautiva, ¿no? La palabra es muy poderosa, hay que intentar conocerla bien, creo yo, es el material que nos define, ¿no? Seguimos leyendo sobre los poemas que hemos, ¿no? Porque como los conocéis un poquito, yo creo que voy a seguir sobre los mismos, sobre la selección que hicimos. La rosa de la tristeza. La rosa de la tristeza los poemas hablan de las emociones, pero yo lo comentaba ayer, que yo en la poesía canto la dicha y el dolor, va todo junto. Y bueno, una de las emociones que nos constituyen, sin lugar a dudas, y que todos vivimos, es la tristeza, y que también nos aportan y nos dicen lo que es la vida. La alegría sí, pero bueno, tampoco hay... Quiero decir, todos buscamos la felicidad, la alegría, pero la tristeza se nos da en la vida y hay que reconciliarse con ella, y tiene su erótica también, ¿no? La saudade de los portugueses te hace sentir el mundo con más intensidad. Y yo le hice un poema a la tristeza, como un regalo que me ha dado la vida, ¿no? Es algo que tenemos todos y bueno, va para vosotros
esta rosa de la tristeza. Esto lo puede hacer la poesía, dialogar con la tristeza, dialogar con un árbol. La rosa de la tristeza. A veces la tristeza es una rosa abierta en lo profundo de la carne. A todos se nos da cuando florece y se abre a su misterio o se deshoja junto al muro caído de la dicha. Y es entonces allí con qué certeza de un alto mediodía contemplando las nubes que se van y lo que somos, que la tristeza hermana nos consuela con el más dulce daño, la conciencia de ser y estar viviendo en los adioses, el amor que sí somos en el mundo. Bueno, agradeceros que estoy muy a gusto con vosotros para la cantidad de gente que somos, conseguir esta atmósfera, ¿no? Y este silencio del que os hablaba, os estoy muy agradecido a todos, gracias. Sí, yo también. Sí, lo dejamos para el final. Sí, por mí bien. Sí, es cierto que se rompe un poco la magia. ¿Qué tiempo nos queda? Bien. Las lecciones del sueño. Vale. Pero tú lo dices porque lea las lecciones del sueño. Las lecciones del sueño, yo ahí consigo hacer una elipsis. Una elipsis es, en cine o en literatura, es cuando dejas un tiempo sin contar, ¿no? Ahí el tiempo sin contar que aparece en este poema es desde el niño que se queda dormidito en un banco y su madre lo despierta, el recuerdo de su madre que le toca la cabeza y lo despierta, y él está tumbadito en el banco viendo cómo pasan las nubes y ve a su madre riendo. Hay un análisis desde ese momento hasta el momento en el que el poeta que soy, que en ese momento tenía 48 años, ahora tengo 60, el momento en que el poeta escribe el poema, y en ese silencio que hay en medio se puede producir el milagro en la poesía de contar toda una vida, ¿no? Tal vez por eso dejé este poema, el último del poemario, porque para mí esa elipsis tiene mucho poder. No es lo que contamos de nuestras vidas, es lo que silenciamos, no lo que hay en medio y que se puede contar en los márgenes, ¿no? Y es un poema para mí poderoso, un recuerdo muy hermoso, porque recuerdo a mi madre, que ahora evidentemente ya ha fallecido, la recuerdo sonriéndome y tocándome la cabecita. Se ve que yo me quedé dormido en el banco mirando las nubes, a mí me gusta mucho mirar las nubes. Mi madre se preocupó, bajó a la calle, me quedé dormido en el banquito y me tocó la cabeza y me sonrió. Ese recuerdo, pues bueno, lo tengo ahí, ¿no? Tiene un poder especial. Y es el que os voy a leer, te lo voy a dedicar a ti. Lo comentábamos también ayer, en poesía la palabra, como tú decías, y lo cotidiano cuando se expresa trasciende. Quiero decir, un acto común contado con verdad y con belleza hace que su significado se encale en territorios salvajes y altos. Las lecciones del sueño. Bajo el árbol que canta, soy un niño. En la calle del viento y la pobreza hay mucha soledad y mucha luz. Acostado en un banco
miro absorto los cielos, es mío el infinito. Debe de ser primavera porque escucho la savia junto al árbol y el río de mi sangre. Todavía no sé en mi paraíso qué es la destrucción. Desconozco los límites de la realidad. Lo real es el sol sobre mi rostro, la brisa entre las hojas, robando mi canción. ¡Qué quietud! Acostado en el banco, soy la vida. Pasan lentas las nubes y mis ojos son limpios prendidos en el cielo. Profundo mi mirar sin desconcierto. En mi mano una piedra. ¡Qué tesoro! Vuelan los pájaros sin nombre, las nubes fugitivas que llegan y se alejan. Atraviesan despacio mis dominios entre los edificios del arrabal y el vértigo. Soy un niño atento a las alturas. Me pertenece el mundo, su pálpito secreto, el ritmo que en la tarde me dicta el corazón. Cierro los ojos y sé que soy del cielo, que siempre mi ilusión será del aire. Mi madre está buscándome, lo sé, y me encuentra dormido. Ella debe mirarme largamente desde su acantilado, desde la eterna rosa de su sufrimiento. Acaricia mi pelo y me despierta. Desde su lejanía me sonríe a través de una grieta con la hondura sencilla del amor. Abro los ojos y no está. Abro los ojos y tengo 48 años. Cuando yo leo poesía, bueno, la verdad, cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de expresión artística del hombre y nos alcanza y nos toca, ¿no? Este silencio que ha comentado el profesor, que respetemos, ¿no? Para mí es definitivo sentir un temblor, no sé cómo decirlo, es un temblor interno. Aquí hablo de ese temblor también, ¿no? Algo que nos conmueve y duele y gusta al mismo tiempo, ¿no? Y sucede dentro, ¿no? En estos territorios del alma, en estos paisajes difíciles del alma, es por donde transita la palabra poética. Si nos imaginamos un mundo sin arte, sin canciones, sin música, sin poesía, hay que arrimarse a ese fuego porque es poderoso. La vida tiene muchísimas más cosas, pero eso, y sobre todo cuando estamos en soledad, es muy, muy poderoso y muy gratificante. Yo creo que, como no tenemos ya mucho tiempo, voy a salirme de programa y les voy a leer algo de la poesía breve que leí ayer, que funcionó muy bien. Yo me atrevo a hacer me gusta mucho el género breve en la poesía. Hay una estructura poética, lo mío no son haikus, no me atrevo a decir que sean haikus, cojo un poquito la estructura elemental, pero luego hago lo que quiero con esa estructura. Pero el haiku es la expresión poética más breve que hay, son solamente 17 sílabas, en principio. Con esas 17 sílabas yo quiero nombrar toda la vida también, en 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas, y nombrar el mundo. Es un reto brutal. Nosotros tenemos, lo comentábamos ayer también, tenemos géneros breves que son también muy poderosos. Yo, de hecho, en la construcción de este libro me aprovecho mucho de mi pasión por el flamenco, la soleá. La soleá son 3 versos de 8 sílabas, donde rima el primero y el tercero, en la sonante y en el cante, cuando se nos da. Si escucháis las letras y las leéis, es una absoluta maravilla lo que puede contener una soleá, ¿no? Ahora me viene una a la cabeza que canta Macabarón, que dice: sentadito en la escalera, sentadito en la escalera, esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega.
Bueno, pues eso lo tiene nuestro flamenco, ¿no? Bueno, pues yo he intentado atreverme con este género breve. Y voy a leeros, ¿qué nos quedan? Bueno, avisarme cuando... Bueno, pues aún da para hablar algo. Voy a leeros algunas, y también está esa búsqueda del silencio después de lo que expresamos también, ¿no? No creo en nada. Junto al muro de piedra, el sol me salva. Qué honda certeza el jazmín florecido, aunque es de noche. Una ambulancia se escucha en la ciudad y nos besamos. Fijaros que en este breve poema cabe todo. Cabe la muerte, cabe el miedo a la muerte, cabe el amor, cabe la apuesta por la vida aunque esté la muerte. Migas de pan encima de mi mesa. Somos del hambre. Un día es oro si atiendes a la luz desmoronada. Viajan las nubes sobre el caballo azul de las montañas. Con este breve poema, ¿no? Es cuando tú ves las sierras, los que miramos montañas y cielos, ¿no? Cuando ves las sierras en la lejanía, ¿no? Que van dibujando diferentes líneas de azules, ¿no? De azules más intensos a menos, ¿no? Y las nubes sobre las montañas, no sé, esa imagen, se dibuja un paisaje, pero en el fondo lo que estamos dibujando en estas cosas es nuestra alma, ¿no? Yo creo que la mirada al final atiende a lo que somos. Si uno mira una nube y cómo se va, pues si la miras con atención al final te vas dando cuenta de que esa nube que se va es la vida, o llegas a territorios más profundos, ¿no? Ser lo sencillo, la plenitud descalza en el camino. Se abrió la rosa de la melancolía entre mis huesos. Tiene el desierto razones que no entienden los paraísos. No sé qué hacer. Salgo a la lluvia y muero de tanta vida. Lejos del mundo, en la ermita del monte, con mi ignorancia. Bueno, os he hecho una pequeñita cata de esto, yo no voy a extenderme tampoco. Pero bueno, quizás por lo que veis en mí podéis entender que por lo menos para algunas personas
como yo, que sentimos esta vocación honda, y sí que os invito a que busquéis la vuestra, que todos la tenéis, no tiene por qué ser la poesía, pero es importante cuando un hombre lo mueve una vocación que no ni busca dineros ni glorias, sino simplemente crecer como persona, aprovechar este tránsito en la vida, que son días contados, y debemos de aventurarnos en ella y vivir la vida con toda la plenitud que podamos, ¿no? Y que encontréis cada uno de vosotros vuestra vocación. Es muy poderoso. No sé. Yo creo que... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Podemos leer algún... ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna inquietud que tengáis o se os ocurra? Yo cuando escucho sus obras veo reflejadas sentimientos, sensaciones. ¿Alguna vez ha hecho alguna obra con alguna crítica social, intentando educar en algunos valores concretos, o son todas intentando transmitir este tipo de emociones? Muy buena la pregunta. Hombre, yo creo que en poesía y en estas cosas, aunque no habéis visto versos de aire social, ¿no? Sí que son poemas donde intentamos sacar lo mejor de nosotros y donde yo creo que somos buena gente. Otra cosa es la lucha, y la lucha porque al otro también le vaya mejor. Y yo tengo alguna poesía, algunos versos de ese tipo. En el libro de Cantar la vida tengo un poema que se titula La frontera verde, que es una historia que me ha acompañado desde que la leí. Una mujer que cruza la frontera desde Chechenia a Ucrania y de Ucrania a Polonia por la selva verde, y la mafia la pasa por allí, abandona, les dice por dónde tiene que ir a su madre y a 4 hijos, las 3 niñas mueren de frío, una historia, y yo intento rescatar esa historia para hablar también de ese ámbito social. Voy a leerte y te lo voy a dedicar a ti porque creo que la pregunta es francamente buena y también nos debe de mover en la poesía no únicamente lo que nos sucede en nuestro corazón, sino también lo que vemos en el corazón del otro. Y te voy a dedicar este poema que se titula Una piedad en el desierto. Es un hombre que ve una fotografía de Sebastián Salgado, un fotógrafo que os aconsejo que veáis sus fotografías, son impresionantes, donde está esa denuncia. Y la fotografía yo la vi pues con 20 y pocos años y no la he conseguido volver a ver, pero la tengo grabada en mi cabeza. Era una hambruna en Etiopía, donde había una madre con su hijo apoyado en un muro de adobe. Su hijo evidentemente se estaba muriendo y la madre, la mirada de la madre lo tenía todo, el terror y el amor más grande, ¿no? Y yo eso lo intenté meter en unos poquitos versos y hay 4 poemas ahí de ese carácter social, 4 estampas del amor y del miedo, donde una de ellas es esta fotografía de Sebastián Salgado. Le digo la piedad porque es como la piedad religiosa que se ve de María con su hijo muriendo. Aquí es una madre con su niño pequeño. Y con este poema yo creo que una piedad en el desierto. Sobre la arena roja del desierto, ¿cómo será el amor sin esperanza de esa madre que vela la muerte silenciosa de su hijo? ¿Qué fuerza la abandona en el abrazo? ¿Qué palabra no dice apoyada en el muro de adobe cuarteado y de tristeza, capaz de hacerse pan y ser el canto? ¿Y qué sentido alcanza en el desastre el oro de la entrega? ¡Qué alta vida! Bueno, pues yo creo que con esto acabamos lo que es la lectura.
De verdad, un regalo para mí, yo no sé para vosotros, pero para mí un regalo enorme para tanta gente y lo bien que ha funcionado la lectura y lo atentos que habéis estado. Me llegan vuestras miradas, me llega vuestra emoción y me llega de una cosa que he hecho yo con toda la humildad. Y para mí eso es el mayor de los pagos, ¿no? La emoción y el hermanamiento que he sentido con vosotros y también con algunos profes también que he ido mirando por ahí. La mirada se te va a cierta gente, no sabes por qué, más a unos que a otros, pero la atmósfera que ha habido ha sido un absoluto regalo. Muchas gracias.